la dispensación de Dios. Ahora, si me preguntan qué es dispensación, ahorita les explico. Si me preguntan si está en la Biblia esa palabra, sí está en la Biblia y vamos a arrancar ahí exactamente en Efesios capítulo 1, versículo 10. Dice así el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia de Éfeso. Está hablando del plan trazado por Dios a través de Jesucristo. Y el versículo dice de reunir todas las cosas en Cristo. Ahí está, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Este término dispensación tiene que ver con el tiempo de Dios, el tiempo ya trazado por Dios. Siempre insisto esto para que hagamos el esfuerzo de no llegar a comprender al 100% esto del tiempo presente de Dios, pero sí más o menos asimilarlo. Cuando hablamos de la dispensación, estamos hablando de ese kairos, de hecho, ese es el término en griego, de ese kairos de Dios, ese eterno presente de Dios. Fuera de la burbuja de tiempo, Dios ha trazado ya todo el plan perfecto para el ser humano. No fue que lo agarró de sorpresa, la caída del hombre, el pecado del hombre, no fue que ahora dice, ¿qué vamos a hacer? Voy a trazar un plan aquí, no. Ya en su presente todo estaba trazado. Recuerdan el estudio pasado, del jueves pasado, que dijimos que cuando Dios en el séptimo día dice el texto de Génesis y reposó al séptimo día, ese reposo no es de descanso, sino que el término original hebreo habla de concluir. Y cuando dice Dios que todo está concluido, nuestra mirada plana lo que ve es la creación, concluyó la creación, pero para el presente eterno de Dios es que concluyó todo lo que tiene que ver y principalmente con el ser humano. Ya todo está hecho, dice Dios. Al séptimo día completó todo, desde la creación del ser humano hasta su redención eterna. Entonces, la dispensación quiere decir el término kairos, habla de un tiempo fijo o un tiempo apropiado. Entonces, Dios en su perfecto plan ha formado este presente fijo, este presente eterno y ha hecho que en la burbuja de tiempo nuestra se vea el trayecto del ser humano, ahí está en la Biblia, lo vamos a ver completo, el trayecto del ser humano desde su caída hasta su redención, y que el final podemos hacer una alegoría con respecto a nuestra vida. Eso es más que todo ilustrativo, pero vamos a ver la dispensación de Dios, los tiempos. Empezando por David, que lo reconocía, y vean cómo lo escribía David acá. David decía, en tu mano están mis tiempos. Ojo, en tu mano están mis tiempos. Líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Este término, esta frase, en tu mano están mis tiempos. Vean que el término que usa acá de mano es el hebreo yad. Este término hebreo tiene que ver mucho con la disposición de Dios hacia nosotros. El término yad, aquí le pongo la definición del diccionario hebreo, porque habla de que es una mano abierta, indicando poder, medios y dirección. A distinción del 3709, es el término que usa para indicar mano cerrada. Cuando usa el término yad, estamos entendiendo que Dios tiene el poder y nos da poder a nosotros. Tiene los medios para lo que sea y nos da los medios a nosotros, y tiene la dirección y nos da dirección a nosotros. Y hablando de este término dirección, es donde entendemos que las temporadas de Dios se basan en la guía que tiene Dios para el ser humano. Nos ha dejado un manual de vida para saber cómo vivir aquí en la tierra. Pues bien, Dios en su mano ha trazado para el ser humano una trayectoria, que es lo que mencionaba ahora, para regresar a casa. Nos desviamos. El ser humano nos desviamos. Vamos a hablar en términos general, no en términos singular ni en un término específico del pueblo de Dios. Vamos a hablar en el término general de la humanidad. Como humanidad nos desviamos del camino, nos alejamos de casa, pero Dios en su plan perfecto ya tenía todo trazado para que usted y yo regresáramos a casa. Esa guía, desde la creación de la humanidad hasta su eternidad en el cielo, es lo que vamos a ver acá. Y vamos a verlo, como les digo yo,
les dije ahora no vamos a estudiar un texto en sí, tal vez algunos textos vamos a analizar algún término, pero lo que vamos a ver es el trayecto, cómo Dios en su dispensación, lo que decía Pablo, la dispensación de Dios, vamos a analizarlo desde Génesis hasta el Apocalipsis. Y entonces entramos con la primera temporada. Vamos a usar el término temporada para que sea más clarito. La primera dispensación, pero vamos a usar el término temporada, que es ese término, ese tiempo que Dios hizo eh, para ir conociendo todo ese trayecto que Él ha hecho para nosotros. La primera temporada tiene que ver desde Génesis 2.7 con la creación del ser humano y hasta Génesis 3.7 con su caída. La primera temporada que se llama la temporada de la inocencia. Si ustedes recuerdan, Dios creó al ser humano y el ser humano era inocente, inocente, no conocía el bien y no conocía el mal, o más bien no distinguía entre el bien y el mal. Génesis 2.7 dice, entonces Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra y sopló en su nariz aliento de vida, y fue el hombre un ser viviente. Esto es la creación del hombre, un ser inocente sin distinguir el bien del mal. Fácil de engañar, y ustedes conocen la historia, pero era una temporada de inocencia que se rompe con la caída del ser humano, con el pecado, que dice Génesis 3.7, entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Nuestro enemigo común, el enemigo de la humanidad, el diablo, engaña eh, fácilmente a Eva para que también se vaya en la colada a Adán y lo hace de una forma muy sencilla. Diría uno, bueno, lo hemos dicho en predicaciones y en estudios, que si la mujer no hubiera conversado con la serpiente, si la mujer hubiera cuestionado lo que dijo la serpiente, un montón de teorías podríamos sacar nosotros qué hubiera pasado, sí, pero era una etapa de inocencia. Entonces, esa inocencia les llevó a ellos a escuchar lo que no debían de escuchar y a seguir una directriz que no debían de seguir, a comparar lo que no debían de tomar con respecto a todo lo que podían tomar. Entonces, esta eh, inocencia los lleva a pecar y el pecado obviamente trae una sentencia de Dios. Dice el texto en el versículo 22 de Génesis 3, y dijo Jehová, Dios, he aquí, el hombre es como uno de nosotros, sabiendo el bien y el mal. Ojo, cuando dice como uno de nosotros, no es que nos hicimos dioses, sino que el conocimiento se abrió y empezó a distinguir lo que era el lo bueno y lo malo, hacer una distinción que cortaba la inocencia. Recuerden que ellos andaban desnudos, es como un niño. Un niño usted lo pone desnudo en la calle y camina como si nada. Al momento que se rompe esa inocencia, ya hay cosas que dicen, no, esto no está correcto, esto no puede ser así. Entonces dice Dios, el hombre, el ser humano, se ha hecho como nosotros, reconociendo el bien y el mal. Y ojo acá, ahora pues, que no alargue su mano y tome también del árbol de la vida y coma y viva para siempre. El ser humano en la etapa de inocencia está destinado para la eternidad. Se rompe al incurrir en el pecado, en la desobediencia, y entonces Dios dice, no tienen que tocar el árbol de la vida porque van a vivir para siempre y no es conveniente. Ahora uno dice, pero ¿por qué no? Lo vamos a ver en toda la etapa del ser humano. ¿Por qué no convenía que viviera para siempre en esta etapa? Esto provoca una sentencia de parte de Dios y esta sentencia es la que Dios dicta para que ya el ser humano no se desarrolle dentro del huerto del Edén. La sentencia en el versículo 24 dice, echó pues fuera al hombre. El hombre, término hombre, Adán con M, no Adán como nombre, Adán con M, significa ser humano, que es el que usa ahí. Echó pues fuera al ser humano, al hombre y a la mujer. Echó fuera al ser humano y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. O sea, los echa, los expulsa del huerto del Edén y pone una espada que los haga alejarse, más bien, en lugar de tratar de regresar, no pueden pasar por ahí. Hay una espada encendida, una espada con fuego, eh,
que sencillamente les hacía a ellos alejarse de ese lugar para que no se devolvieran al huerto del Edén. Entonces, eso me hace suponer, personal, que no es que hizo como cuando el Espíritu transportó a Felipe al desierto, pum, no, sino que fueron expulsados y pónganse a caminar, váyanse para allá. Pueden regresar, pero no regresen. Ahí pone una espada y pone querubines para que ellos no puedan regresar, se van caminando fuera del huerto a caminar a tierra, ¿verdad? A encontrar otro lugar. Entonces, esto marca el final de la primera temporada, que es la temporada de la inocencia, cuando nace la creación del ser humano, al punto de llegar a conocer el bien y el mal, corta ahí la primera temporada de la inocencia y entonces entra la segunda temporada. Vean que es un recorrido lo que estamos haciendo. La segunda temporada es la temporada de la conciencia. ¿Por qué de la conciencia? Porque ya ellos saben lo que es bueno y lo que es malo. Ya ellos reconocen el bien del mal. Ya saben lo que deben de hacer y lo que pueden, pero no deben de hacer. Entonces, arranca desde su caída, cuando está el dictado de la sentencia, que salen del huerto del Edén, hasta la temporada del diluvio. Muy bien, si estamos en la etapa de la conciencia, entonces, como el ser humano reconoce el bien y el mal, puede escoger qué es lo que quiere hacer. El problema es que el ser humano decide escoger el mal. Los seres humanos decidimos por el mal camino. Entonces, el ser humano ya toma una decisión que no es correcta. Dios está viendo todo y ve que el ser humano actúa de mala manera. Y seguidito, de Adán y Eva, vemos la historia de Caín y Abel. Caín sabía que lo que iba a hacer con Abel no era correcto. Y de hecho Dios habla con Caín antes y le advierte, si sigues con ese resentimiento, si sigues con esa ira, si dejas que te domine ese enojo que tienes, vas a hacer algo que no es correcto. El pecado te va a gobernar. ¿Escuchó Caín? Sí, escuchó. ¿Obedeció? No obedeció. Y decidió hacer lo que era incorrecto y mata a su propio hermano. Toda esta maldad se empieza a desarrollar en la humanidad, a tal grado que Dios dice, vean Génesis 6:5, y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra. Ya estamos hablando que la humanidad se ha propagado sobre la tierra. Y dice que todo designio de sus pensamientos, del corazón de ellos, era de continuo solamente el mal. No es que de vez en cuando hacían algo malo, sino que continuamente vivían haciendo lo malo, haciendo lo incorrecto. Entonces, conocemos la historia. Dice Dios, me arrepiento. Ya habíamos hablado del término arrepentirse de Dios, ¿verdad? Pero dice Dios, me arrepiento de haber hecho al hombre. Así que lo voy a eliminar de la faz de la tierra. El asunto que en la decisión de eliminar al ser humano encuentra que Noé sí hace lo correcto, que Noé sí se esfuerza. No es que Noé fuera perfecto, pero tal vez luchaba, se esforzaba por hacer lo correcto, por no dejarse llevar por lo que era la sociedad en ese momento, por educar a sus hijos en el conocimiento de un Dios verdadero y real a quien se debía respetar y obedecer. Y tal vez Noé fallaba, se equivocaba como todos los seres humanos, pero en Noé un corazón diferente. Aquellos solo pensaban en continuamente hacer el mal. Noé en continuamente en luchar, en esforzarse por hacer el bien. Aunque se equivocara, se esforzaba por hacer el bien. Entonces haya gracia ante los ojos de Dios Noé y ordena a Noé que haga un arca para que a la hora de caer el diluvio se pueda salvar él y toda su familia. Génesis 7:10 dice, y sucedió que al séptimo día las aguas del diluvio vinieron sobre la tierra. Ahí viene la destrucción de toda la humanidad, con la excepción de Noé y su familia. La temporada de la conciencia, donde el hombre ya no es inocente, ya esta temporada pasó, y donde entró en la etapa de la conciencia, donde reconoce lo que es lo bueno y lo malo, pero toma la decisión de hacer el mal. Ahora, cuando Dios decide eh, bajar las aguas ya del diluvio y decirle a Noé que ya puede salir, ellos salen y entonces aquí inicia otra nueva temporada, otra nueva dispensación, que es la temporada, la tercera temporada, que es la de autoridad humana. Con el final del diluvio, Noé sale del arca y entonces empieza
una temporada en donde Dios ya decide, bueno, hago un pacto con el hombre, habla con Noé, y ya no voy a volver a destruir la humanidad con agua, no los voy a volver a ahogar, no voy a volverlo a hacer, ya no lo voy a hacer más, dice Dios. Eh, Esto es como dándole la oportunidad al ser humano para que haga lo correcto. Y entonces, como ya tienen la conciencia de lo que es bueno y lo que es malo, Dios le da una directriz a la humanidad, y esto es la autoridad que tiene el ser humano sobre la creación. Dice Génesis 9:2, todos los animales de la tierra, Dios hablándole a Noé, todos los animales de la tierra, las aves del cielo, los animales que se arrastran por el suelo y los peces del mar, les temerán. ¿A quién? A la humanidad. Todos estarán bajo su dominio. No le está dando la autoridad a Noé, sino a la humanidad. Este tiempo de autoridad es para que ellos ejerzan dominio sobre toda la creación. Y entre las directrices está que le dice a Noé, pues con que inicia toda la nueva humanidad, es que se multipliquen y poblen la tierra, se distribuyan, ¿verdad? Por toda la tierra en el momento conocido. Entonces, hay una directriz que se empieza a cumplir, al menos en la multiplicación. Se empieza a multiplicar. ¿Cuántos años pasan ahí? No tengo la idea exacta, pero tiene que ser bastante tiempo el que pasa en esta temporada de autoridad, porque la humanidad crece, crece y crece. Pero en la directriz de que deben distribuirse por la tierra, en, conociendo ya lo que es la etapa de conciencia en ellos y que tienen autoridad sobre la tierra, deciden seguir siempre haciendo lo contrario a lo que Dios pide. Un hombre llamado Nimrod, allá en la tierra de Sinar, decide hacer lo contrario a lo que Dios dispuso. Dios le dijo a Noé que debían reproducirse y poblar la tierra. Nimrod dice, no, vamos a quedarnos siempre como un solo pueblo, nos quedamos solos, nosotros. Y vamos a elevar una torre, la torre de Babel, una torre tan alta que llegue al cielo. No solamente querían ya la autoridad que tenían sobre la creación, sino más allá. Y queriendo tener más autoridad, él dice, esta torre nos servirá porque si nos despliegan hacia otro lugar, si por alguna razón nos esparcen, podremos ver la torre desde muy lejos y volver y seguir siendo un solo pueblo. Entonces, en Génesis 11:4 dice en Nimrod, vamos, edifiquemos una ciudad, una torre, cuya cúspide llegue al cielo y hagamos un nombre, por si fuéramos esparcidos sobre la faz de la tierra. O sea, que sí conocían la directriz de esparcirse sobre la tierra, pero él decide sobre la humanidad hacer todo lo contrario, y la humanidad en su desobediencia deciden hacerle caso a Nimrod y no lo que desde un momento Noé tiene que haber propagado como directriz de parte de Dios sobre la humanidad. Entonces, ¿qué es lo que ocurre acá? Que Dios ve que el ser humano otra vez está torciendo el camino que ya se había trazado para la humanidad. Entonces es donde Dios dice, descendamos y confundamos las lenguas. Claro, ¿qué es lo que dicen ellos? Si nos esparcen, veremos la torre desde lejos y volveremos al lugar y seguiremos siendo un solo pueblo. Pero Dios, que obviamente es más astuto que el más astuto de los humanos, confunde sus lenguas, porque confundiendo las lenguas, entonces se van a hacer por grupos. Y este grupo no se va a entender con aquel grupo, y este grupo no se va a entender con aquel, entonces tienen que separarse. Y entonces empiezan a formar esas diferentes regiones con diferentes lenguas, y ahora sí, se esparcen sobre la tierra. Lo que hace Dios aquí es volver a enderezar el plan que ha trazado para el ser humano, que estaba dictado desde la creación del hombre. Entonces, vuelve a enderezar eh, el rumbo de la humanidad. Génesis 11:8 dice así, así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. El plan de Nimrod se echó a perder. ¿Por qué? Porque Dios ya había trazado un plan y Dios
va a hacer que ese plan se cumpla. Cuando Dios dice que va a hacer algo, lo hace. Cuando Dios promete, cumple. Porque es Dios de toda palabra, Dios de toda autoridad. Y la autoridad que le dio al ser humano era poblar la tierra y distribuirse por toda ella. En ningún momento les dio, en este sentido, la decisión de poder llevar a la humanidad a un nuevo plan, para dejarlo clarito ahí. No les dio esa autoridad. La autoridad era sobre la creación, sobre toda la tierra, pero la autoridad sobre la humanidad sigue siendo de Dios. Muy bien, entonces, con esto se termina una nueva temporada, que es la temporada de la autoridad humana. Aquí termina la autoridad de temporada humana porque viene una autoridad nueva, una temporada nueva, perdón, una temporada nueva, una dispensación nueva de Dios. Ya Dios vio recorrer al hombre en su inocencia, en su conciencia y en su autoridad. Ahora Dios entiende que el ser humano no tenemos la capacidad de obedecer, no tenemos la capacidad de hacer lo correcto. Siempre tenemos el instinto pecaminoso de ir a lo contrario, de ir a, hacia donde Dios no nos ha dicho que vayamos. Entonces, Dios, en su plan perfecto, va a crear un pueblo nuevo. De la misma humanidad va a crear un pueblo nuevo. Claro, uno ve que aquí van a ser la nación judía, la nación hebrea, la nación de Israel. Pero lo que está viendo Dios acá es que de esa nación van a ser un ser humano que va a ser nuestro Salvador. Entonces viene la cuarta temporada, la cuarta dispensación, que es la de la promesa. Y la de la promesa no tiene fin. La promesa se mantiene. Génesis 12:3 declara literalmente la promesa que Dios le hace a Abraham sobre nosotros. Porque dice en la segunda parte de Génesis 12:3, y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Claro, Abraham en su vista plana ha de pensar en la humanidad presente. Dios en su eterno hoy está viendo esa humanidad, la humanidad presente y la humanidad futura que nos alcanza a nosotros. Porque claro, Pablo le escribe a la iglesia de Galacia que esta promesa se mantiene activa en nosotros. Y ahora, vean esto, porque el término que usa acá en serán benditas es una relación, ¿me entienden la palabra biunívoca? No sé, una relación de yo con Dios, Dios conmigo. O sea, la humanidad con Dios, Dios con la humanidad. Porque el término que usa acá es el término de hebreo barak, que habla de bendecir, pero tanto de Dios me bendice como yo bendigo a Dios. Recuerdan también lo que hemos hablado de lo que es bendecir a Dios. Bendecir a Dios es hablar bien de Dios. Cuando en nuestra oración o en nuestros cánticos declaramos Dios es bueno, Dios es justo, Dios es maravilloso, Dios es poderoso, Dios es excelso, Dios es creador. Bendecimos, hablamos bien de Dios. Entonces, cuando Dios le dice a Abraham, en ti serán benditas todas las naciones de la tierra, está diciendo que a partir de ti, la promesa que hago en ti, la humanidad me ha de reconocer como Dios y yo les he de reconocer como mi pueblo. Pueblo de Israel físico, pueblo de Israel espiritual, nosotros. Este término, barak, bendecir. Entonces, Pablo le escribe en esa misma línea de la palabra barak a la iglesia a las iglesias de Galacia. En Gálatas 3:14, vean lo que escribe acá, para que en Cristo, Jesús, es que esto es lo maravilloso de Dios, a mí esto me emociona porque Dios, nosotros leemos Génesis 3 y dice, en ti serán benditas las naciones de la tierra, estamos viendo la promesa de Dios a Abraham, pero Dios no está viendo a Abraham en sí, está viendo lo que viene por el pueblo que ha de nacer en Abraham y la persona que ha de nacer en el pueblo que nace de Abraham, que es Jesús. Y entonces Pablo en Gálatas 3:14 dice, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles. Y aquí decimos nosotros, gloria a Dios. Qué bueno que esa bendición alcanza a aquellos que no somos judíos. Pero el plan perfecto de Dios, desde que creó a la humanidad, no era bendecir al pueblo de Israel solamente, sino a bendecir toda la humanidad, incluyendo a aquellos
que se nos llama gentiles, que no somos judíos. Entonces, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcance a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Todo se mueve por fe. Entonces, el término que usa aquí Pablo, bendición, vean que es con el mismo sentido. El griego eulogía habla de beneficio y consagración. Aquí está. De nosotros hacia Dios, ¿qué damos? Consagración. Nosotros nos consagramos a Dios. Y de Dios a nosotros, ¿qué recibimos? El beneficio. El beneficio de sus bendiciones, el beneficio de sus promesas, el beneficio de la bendición, el beneficio del perdón, el beneficio de la reconciliación. Todas las bendiciones de Dios las recibimos nosotros por una promesa que empezó en una temporada allá con Abraham y que se mantiene al día de hoy. La bendición con que se inició la temporada de la promesa allá con Abraham se mantiene activa aún con nosotros. Nosotros somos hijos de la promesa, nosotros estamos recibiendo la bendición de Dios y, y reconocemos a Dios como único y verdadero Dios. Reconocemos a Jesucristo como el Salvador de la humanidad y entonces nosotros nos consagramos a Él a través de Jesucristo. Entonces, esta temporada de la promesa inicia allá en el tiempo de Abraham y no concluye, se mantiene porque vendrán generaciones nuevas. Si Cristo no ha venido por nosotros, vendrán generaciones nuevas. Tal vez nosotros no vamos a ver la venida de Cristo. Pueda que Dios nos llame a nosotros a su presencia antes de, pero vendrán otras generaciones que también reciben la promesa que Dios decretó sobre Abraham. Y entonces esta no tiene final, pero en medio de la temporada de la promesa viene una temporada nueva. Es como que aquí está la temporada de la promesa. Y aquí viene una temporada que se incluye en la temporada de la promesa, que es la temporada de la ley. Vamos a ver el término, bueno, perdón, el concepto de la temporada de la ley, porque la temporada de la ley inicia en Éxodo 21:17. No vamos a leer todos los versículos, pero ustedes conocen ese texto que es cuando Dios le da a Moisés los mandamientos, 10 mandamientos. ¿Para qué son esos 10 mandamientos? ¿Para poner yugo sobre el pueblo? No, estos 10 mandamientos es para proteger al pueblo de Israel. Voy a proteger al pueblo de Israel porque este pueblo no se maneja solo, no pueden hacerlo. Siempre tienden a hacer lo malo, siempre tienden a hacer lo que es contrario a lo que yo pido. Entonces, da una serie de leyes, de reglas que también en un estudio los analizamos. Todos tienen que ver con el trato entre el ser humano. Solo hay uno, que es el primordial, que es con respecto a Dios, que dice, no tendrás dioses ajenos. Pero de ahí en adelante tiene que ver en cómo me comporto yo con las demás personas y cómo las personas deben de comportarse conmigo. De eso se tratan los mandamientos, para que el pueblo se proteja. A nuestros días, a nuestra actualidad, esos mandamientos están vigentes. Recuerden que Jesús dijo, yo no vine aquí a anular la ley, vine a cumplirla. Claro, nos enseñó cómo cumplirla y nos enseñó a entender que la ley, esta temporada de la ley, es para proteger al pueblo de Israel, pero jamás para alcanzar la salvación. Por más que se intentara cumplir la ley, el pueblo no lo lograba. Por más que intentemos usted y yo cumplir la ley al 100%, sin fallar, sin pecar, no lo vamos a lograr. Pero ahí está, la ley debemos de cumplirla y debemos de esforzarnos, pero para entender de que estamos cumpliendo la ley por obediencia a Dios, por amor a Dios, pero no para alcanzar salvación, porque la ley se volvió eh, infructífera para poder salvar al hombre. ¿Por qué? Porque la ley en sí era para cuidar al pueblo. Entonces es donde viene la parte de que Jesús viene aquí a la tierra a entregar su vida y a darle fin a la temporada de la ley. No que no se deba cumplir la ley, sino fin a la idea que tenían los hebreos, los judíos, de creer fariseicamente que cumplir la ley lo llevaría a la vida eterna. Entonces, esto es lo que viene a hacer Jesús acá. ¿Y cómo termina esa temporada de ley? Claro, cuando Jesús llega a la cruz y dice San Juan 19:30, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Este término consumado es que quiere decir terminado. Ahora, esta plana dice
terminé el trabajo. ¿Cuál trabajo? El venir aquí a la cruz y morir por ellos. Va más allá. Terminé el trabajo. El camino está abierto para que ellos estén en eternidad con nosotros, la cual en el presente perfecto de Dios ya estamos ahí. Entonces, Jesús no solamente muere en la cruz para trazar la línea el camino que nos lleva a la salvación, a la vida eterna, sino que lo que hace es completar toda una temporada que anula la idea de salvación a través de la ley y entender que es la salvación a través de la gracia. Pablo le escribe a la iglesia de Roma y dice en Romanos 10:4, porque el fin de la ley, aquí está, es Cristo. ¿Cómo es el fin de la ley? Porque Cristo dijo, vine a cumplir la ley y la cumplí y les he ordenado que la cumplan. Pero entiendan que la gracia, la salvación, nunca va a ser por la ley. Terminamos esta temporada de la ley para justicia a todo aquel que crea. Ojo, porque el fin de la ley es Cristo, para justicia, la justificación que usted y yo alcanzamos en Cristo. Creemos en Él, alcanzamos salvación, alcanzamos redención. Entendemos lo que decía Jesús, nadie puede llegar al Padre. Cumpliendo la ley al 100% no va a llegar al Padre. Esforzándose y haciendo sacrificios no va a llegar al Padre. La única manera de llegar al Padre es a través de mí, es lo que dice Jesús. Jesús dice, porque nadie puede llegar al Padre si no es por mí. Yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Entonces, Pablo dice exactamente esto, que el final de la ley es Cristo. Ahora, obviamente, cuando Dios determina en su plan perfecto que hay un final para la temporada de la ley, es porque entra una temporada que es la temporada de la gracia. Claro, estamos hablando de dispensación, de tiempos estipulados por Dios. La gracia es una temporada también, pero no es que la gracia nació acá. La gracia ha estado desde el inicio. La gracia que tuvo Dios con Adán y Eva de no matarlos, sino de darle la oportunidad de vivir a pesar de la desobediencia, a pesar del pecado. Los sacó del huerto del Edén, pero la gracia de Dios ha estado con ellos. La gracia de Dios ha estado con el pueblo de Israel, cuando decía el pueblo de Israel que no querían vivir en el desierto, que se quejaban porque no había comida, se quejaban porque no había agua, que murmuraban contra Moisés, que murmuraban contra Dios, que desconfiaban del poder de Dios. Dios tuvo gracia con ellos. Cualquier ser humano, me doy de ejemplo yo, siendo Dios, yo elimino ese grupo de hormigas y me hago unas hormigas nuevas. De hecho, Dios le dijo a Moisés, sigue caminando, casi que lo que hubiera pasado, lo que pasó con Noé, sigue caminando tú, voy a destruir a todos estos y haremos un nuevo pueblo. Y Moisés dice, no hagas eso. Y claro, Moisés tiene la confianza, esa estrechez de relación con Dios para hablar de esto y decir, no, si tú no vas conmigo, yo de aquí no me muevo. Y si destruyes este pueblo, ¿qué va a decir la gente de ti? ¿Qué van a decir los egipcios de ti? Que sacaste de este pueblo para matarlo, oh, van a hablar mal de ti. Dios no ocupa que lo defiendan, pero Dios escucha el argumento de alguien que ama a su pueblo. Entonces, la gracia de Dios está sobre Israel, que le permite vivir y hasta llegar, hasta completar una gran nación. Entonces, ¿qué pasa con el término de la ley? Que empieza la temporada de la gracia. La temporada de la gracia inicia allá en Hechos 1:9, porque Jesús entrega el Espíritu, consumado es, muere, muy bien, es sepultado, muy bien. Al tercer día, el poder del Espíritu le hace que se levante entre los muertos y resucite. Y una vez que resucita, se le presenta a muchas personas, habla con sus discípulos y viene la ascensión de Jesús en Hechos 1:9. Dice, y habiendo dicho estas cosas, ahí les dio unas directrices, vayan a Jerusalén, quédense ahí hasta que venga la promesa del Espíritu, les habla del otro consolador que ha de llegar, y dice, habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado, y le recibió una nube que le ocultó de sus ojos. ¿Qué es lo que pasa acá? Que Jesús regresa al Padre a sentarse al trono, llega ya, y empieza entonces esta temporada que se llama la temporada de la gracia. ¿Por qué? Porque ya acá está el conocimiento de que la ley nos salva.
terminó la temporada de la ley, insisto, no nació la gracia, sino que llega el conocimiento de que la ley no salva, sino la gracia. Y entonces viene esta temporada que podríamos decir que tiene un fin, por decirlo así, pero la gracia siempre se va a mantener. ¿A qué me refiero con que hay un fin? Porque hay un apocalipsis, ¿cierto? Un tiempo de revelación que se le da a Juan y que determina un final de la humanidad, pero aquí en la tierra. Dice Apocalipsis 11:7, diciendo, te damos gracias, Señor, Dios Todopoderoso, el que eras y que ha de venir, porque has tomado tu gran poder y has reinado. ¿Qué ocurre acá? Lo que ocurre acá es que llega el momento en que Jesús vendrá nuevamente, vendrá a la tierra, sin poner pie en la tierra, vendrá en una nube, gloriosamente, llevará a todo su pueblo, a todo aquel que se ha entregado, aquel que ha creído en él. Aquí sí nos incluimos, ¿verdad? Aquí sí lo decimos, todos aquellos que hemos entregado nuestra vida a Cristo, todos aquellos que hemos aceptado al Salvador en nuestra vida, todos aquellos que hemos luchado contra nuestro pecado, contra nuestras debilidades. Como decía Catherine Kuhlman, cuando Dios me vea, tiene que reconocer, el mismo Dios tiene que reconocer que todos los días lo intenté. Fallé, sí, pero todos los días lo intenté. Todos esos que lo intentamos, que luchamos todos los días por hacer las cosas bien. Y que si fallábamos nos levantábamos otra vez porque creíamos en el Salvador, a todo ese pueblo Jesús se lo lleva. Y se lo lleva para vivir eternamente con Él. Esta temporada de la iglesia, sí, de temporada de humanidad, esta temporada de la humanidad es clara, porque es una temporada que no va a vivir toda la humanidad. Lamentablemente, tenemos que decirlo, no va a vivir toda la humanidad, porque hay hombres y mujeres que aún en los últimos tiempos no han de reconocer a Jesús. Entonces, para disfrutar esta temporada de la gracia, hay una única condición, y es la que usted y yo vivimos hoy y viviremos eternamente. Jesús dijo, el que cree en mí, que tiene vida eterna. ¿Cuál era la idea primaria de Dios en el huerto del Edén? Que el hombre, el ser humano, viviera con él. Creó todo para el ser humano. Hizo todo para el ser humano, para vivir con ellos. Ahora, como les digo, esto no lo coge de sorpresa a Dios. Dios ya sabía lo que iba a ocurrir y traza un plan perfecto. Pero era vivir eternamente con Él ahí. Ahora, por el pecado, empieza un trayecto de dispensación de tiempos para que el ser humano regrese a casa. Entonces, Jesús declara literalmente el que cree. El término cree lo hemos visto antes porque el griego pistis es fe. El griego pisteo que usa acá Jesús es el que pone su fe en. ¿Cómo vamos a llegar al cielo? La temporada de la ley terminó con Jesús en la cruz y entra la temporada de la gracia. Cuando ponemos nuestra fe en Jesús, ustedes y yo viviremos en la temporada de la gracia, que es la que usted y yo estamos viviendo en este momento. Y viene una temporada que usted y yo todavía no estamos viviendo. No la vivimos ahorita, la llegaremos a vivir, que es la última temporada, la última dispensación. Y es cuando Dios da la orden. Ay, yo espero que usted se emocione como yo cuando hablo de esto. El momento en que yo me imagino esa voz de lo alto que le dice a Jesús, ya es tiempo, ve por tu pueblo. ¡Ay! Esto me va a encantar. Como que pudiéramos oírlo. Dios, pásame ese reprise para escuchar tu voz dando la orden. Ya es el momento, ve por tu pueblo. Y entonces esa séptima temporada, última temporada, es la temporada del milenio. La temporada del milenio aún no la estamos viviendo, obviamente, porque empieza con la venida de Jesús. Y viene la parte de el tiempo de Jesús en el trono blanco. Mateo 5:31. Maravilloso. Siempre es maravilloso cuando se habla de esto. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con él, entonces se sentará en su trono de gloria.
Debe ser maravilloso. Yo lo he soñado y me he emocionado con un sueño como ese. Y saber que me desperté con una emoción y no se compara, pero ni la mínima parte de lo glorioso que ha de ser ese momento. Cuando los cielos se abran, la última trompeta suene y gloriosamente Jesús, vestido con toda su gloria en una nube, venga por su pueblo. Y entonces Jesús se sienta en el trono, en el trono de gloria. Y entonces viene la parte del juicio final. Estamos hablando ya de temporada del milenio. Esto puede ser escatología, ¿verdad? Lo que se estudia sobre los últimos tiempos. Apocalipsis 20:12 dice, Juan, hablando de la revelación que recibe, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Cuando habla de los muertos, habla de la humanidad, toda la humanidad. Por eso digo, esto es glorioso, es maravilloso. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, y el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos, toda la humanidad, por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Me gusta aclarar esto acá porque digo yo es motivante. Se abre un libro, y ese libro es el que tiene los nombres de todos nosotros que somos salvos. Empiezan a pasar lista. Recuerda que dijimos el jueves pasado, ese canto viejo, cuando allá se pase lista, un himno, ¿verdad? Cuando allá se pase lista. A mi nombre yo feliz responderé. Estén dando la lista ahí. Elmer, Viviana, Eli, pues mi nombre primero, qué egoísta soné, ¿verdad? Pues me emociona. Viviana, Ana Ruth, Alexis, Alcides, y van dando los nombres, ¡oh, aquí presente! ¡Qué alegría! No es como en el colegio, aquí estoy, no, qué alegría, es mi nombre, y ¡boom! Para la eternidad, ese libro se abre. Y después viene otro libro, que es el libro del juzgamiento. Los que no fueron llamados en esa lista, en donde dice, perencejo, usted no entra por esto, esto y esto. Y que perencejo puede hablar, no sé cómo será, pero aquel también hizo lo mismo, pero aquel se arrepintió, pidió perdón y aceptó a Jesús en su corazón. Usted no. Ah, esa parte es desastrosa, horrible debe ser. Se abren esos libros. Un libro en donde escucharemos nuestros nombres y viviremos eternamente con él. Y un libro que literalmente le da la justificación a Dios para decirle por qué no han de entrar. Y ahí viene el lloro y el crujir del diente. Entonces, si lo analizamos, esto de la humanidad, si era un ciclo que lleva a la vida eterna, se inició allá en el huerto del Edén. Aquí termino. Vean que fue un trayecto rápido de las temporadas de Dios, la dispensación que Dios hizo en Cristo Jesús para la humanidad. ¿Cómo inició las temporadas? ¿Recuerdan? La temporada de la inocencia. Génesis 32b, se rompe la inocencia. Él dice, ahora pues, que no alargue su mano y tome también el árbol de la vida y coma y viva para siempre. Aquí está la justificación. ¿Por qué no quiere que viva para siempre? Porque el ser humano es malo. Ha corrompido su alma, su mente, su corazón y su idea es continuamente de hacer el mal. Hay que redimirla. Entonces, que no alarguen su mano a tomar del árbol de la vida y vivan para siempre así. No conviene, dice Dios. Hay que redimirlos, hay que sanarlos, hay que limpiarlos. Y entonces entra el peregrinar, digamos, de la humanidad en que Dios ha trazado. Hasta llegar el tiempo de Jesucristo, termina la ley, empieza la gracia para salvar a la humanidad. Entonces, vean que la temporada de la inocencia termina con que no pueden tomar del árbol de la vida, porque vivirán para siempre. Y así no pueden. ¿Y cómo se cierra? Maravilloso. Cierra el ciclo. Apocalipsis 22:14. Bienaventurados, dichosos los que lavan sus ropas, o sea, los que con la sangre de Cristo somos limpiados de todo nuestro pecado. ¿Por qué? Dichosos porque van a tener el derecho de qué? Al árbol de la vida. Y para entrar por las puertas de la ciudad. Genial. Vean que Dios tiene un plan tan bien trazado y escrito en su palabra que allá en Génesis dice, se cierra el huerto. No pueden tomar del árbol de la vida hasta que pase toda esta dispensación y lleguen este tiempo del milenio y puedan tomar del árbol de la vida. Dichosos, porque han lavado sus pecados en la sangre de Cristo Jesús y ahora sí tienen el derecho de tomar el árbol de la vida y vivir eternamente conmigo.
Maravilloso, maravilloso. Esto es la dispensación, esto es las temporadas de Dios. Y aquí vemos las 7 temporadas que podríamos asimilarlas ya de manera personal, en qué etapa estamos viviendo, pero ya sería como una alegoría. La dispensación de Dios habla no de una persona ni de un pueblo, habla de la humanidad completa. Pero como alegoría podríamos pensar en qué etapa de dispensación delante de Dios estamos. De la inocencia, creo que no, a menos que haya alguien acá que haya aceptado a Jesucristo hace unos cuantos días o meses y todavía está en la inocencia, que todavía no reconoce qué es lo bueno y lo malo, apenas está aprendiendo. O puede que esté ya en la etapa de la conciencia, donde sabe lo que es bueno y lo que es malo. Y esté en su lucha de qué decisión tomar. O puede ser que ya esté en la autoridad humana, ya sabe la autoridad que tiene delegada por Dios. ¿Qué hace con esa autoridad? Es lo que debe analizar esa persona. O tal vez ya está disfrutando la parte de la promesa. Han entendido que Dios ha trazado un plan para salvación. O puede que esté en la temporada que aún entendió la promesa, está luchando con cumplir la ley para creerse salvo. O puede ser que ya esté en la temporada de muchos de nosotros. Estamos en la temporada de la gracia, que hemos entendido que somos salvos por fe y esperando sencillamente ese momento para entrar en la última temporada, en la última dispensación, que es la dispensación del milenio. Esto es lo que la Biblia nos enseña sobre lo que Pablo le decía a la iglesia de Éfeso, la dispensación de Dios, la dispensación que Dios ha estipulado para el pueblo, no, perdón, para toda la humanidad, para que se vuelvan pueblo eterno de Dios. Solo les recuerdo el texto que puse acá en Efesios. Efesios capítulo 1:10. De reunir todas las cosas en Cristo. Vean que es Jesús el centro de reunir todas las cosas, reunir a la humanidad con los ángeles en el cielo, reunirlos en la ciudad donde hay un mar de cristal, carreteras de oro, reunir todas las cosas en Cristo. Esta es la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Dice, como en los cielos y en la tierra. Se ha de cumplir esto, sí, porque Dios lo prometió y lo ha escrito y lo hemos estudiado en este momento. Se va a cumplir. Y ustedes y yo estamos en la promesa, al haber aceptado a Jesucristo, de que esa última dispensación la viviremos todos nosotros juntos a nuestro eterno Dios. Esto es el estudio de las dispensaciones de la gracia, la dispensación de la ley, las dispensaciones de los tiempos de Dios para la humanidad.